Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Carolina y hoy me acompañan mis compañeras Karen Ceballos, Catherine, Karen y Adriana Piso. Es un gusto compartir este momento con ustedes. En este momento hablaremos brevemente sobre dos enfoques importantes de la psicología, el psicoanálisis y la Gestalt. El psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud plantea que muchas de nuestras conductas están influenciadas por el inconsciente y por experiencias que vimos en nuestra infancia. Por otro lado, la Gestalt, impulsada por Fritz Perls, se enfoca en el presente, en cómo percibimos y vivimos nuestras experiencias en el aquí y el ahora. Ambas corrientes buscan comprender al ser humano, pero desde perspectivas diferentes que pues también valen la pena explorar. Esperamos que disfruten este espacio. Continuamos con la contextualización sobre los enfoques trabajados, psicoanálisis y Gestalt. Haciendo un breve contexto de estas dos perspectivas, el psicoanálisis, pues como ya lo mencionaron, fue fundado por Sigmund Freud en sus inicios. Se centra en el estudio del inconsciente, entendido como una instancia psíquica donde se alojan los deseos, los recuerdos y esos conflictos reprimidos que influyen en la conducta. Lo que genera el psicoanálisis en su momento es una ruptura con esas teorías biológicas. Por otra parte, la Gestalt surge como una reacción frente a los enfoques reduccionistas de la psicología. Este enfoque se fundamenta en la idea de que la mente humana organiza las experiencias en sus totalidades, por lo que no es posible comprender los fenómenos psicológicos de manera fragmentada. A diferencia del psicoanálisis, la Gestalt pone énfasis en el presente, en la conciencia y en la experiencia directa del individuo. Pasaremos con la descripción de las principales teorías y técnicas del psicoanálisis desarrollados a finales del siglo XIX. Freud, como ya lo dijimos, pues fue el creador del psicoanálisis como una de las ramas de la psicología, influenciado en su momento por la formación que tuvo en medicina y neurología, así como por su trabajo clínico con pacientes con histeria, y su paso también por París con Charcot le permitió cuestionar las explicaciones exclusivamente orgánicas de los trastornos mentales, orientándose hacia el estudio de los factores psíquicos. A partir de su autoanálisis y la interpretación de los sueños, desarrolla el concepto de inconsciente como eje central de su teoría, proponiendo que gran parte de la conducta humana está determinada por deseos y conflictos reprimidos. Posteriormente, estructura su modelo de la personalidad en el ello, el yo y el superyo, explicando la dinámica interna del sujeto. Otro autor importante de la psicología, Alfred Adler, creador de la psicología individual, planteó que muchas de nuestras acciones nacen de sentimientos de inferioridad que tenemos o desarrollamos desde pequeños. Para él esto no es algo totalmente malo o negativo, ya que tiende a motivarnos, a superarnos y a construir un estilo de vida. Se supone que esto es influenciado por la familia o por nuestras experiencias. Además, también resaltó la importancia del interés social, como lo son la capacidad de convivir y aportar a los demás. Continuamos con Otto Rank, quien fue un influyente psicoanalista y escritor austriaco y uno de los primeros colaboradores más cercanos de Sigmund Freud. Si bien él comenzó siendo una figura central en el círculo íntimo de Freud, pero desarrolló posteriormente sus propias ideas que se distanciaron al psicoanálisis clásico. Tuvo tres contribuciones claves, que fue el trauma del nacimiento en 1924, en donde él propuso que la experiencia de nacer constituye el primer trauma, gran trauma psicológico. El otro es la voluntad y la creatividad, donde hizo énfasis en la importancia de la voluntad humana, la creatividad y el crecimiento personal, en lugar de basarse únicamente en impulsos inconscientes. Y el tercero es la terapia a corto plazo, donde Rand fue pionero en enfoques terapéuticos más activos y de duración limitada, centrándose no solo en la experiencia presente en el lugar, sino también en el análisis prolongado de la infancia. Continuamos con el enfoque de Melanie Klein. Se centra en el mundo interno, las emociones y los conflictos inconscientes desde la infancia, utilizando técnicas como el juego y la interpretación. Por último está Jack Lacan, que como teoría principal propone releer a Freud desde la lingüística. El inconsciente está estructurado como un lenguaje compuesto por lo imaginario, que es todo lo que creemos que somos y se basa en imágenes, lo simbólico, que es el mundo de las palabras y las leyes, pero es una cárcel, es lo que la sociedad espera de nosotros. Lo real, que es lo que no tiene nombre, no se puede decir con palabras ni se puede imaginar, es un vacío que genera angustia. La técnica se basa en la ética del deseo y busca la descansión o corte de sesión
en donde el analista corta la sesión cuando el paciente dice algo revelador con el objetivo de producir una ruptura del discurso lógico para que emerja así una verdad inconsciente en donde el sujeto deje de vivir del deseo del otro y se haga cargo de su propio deseo. Seguiremos con la descripción de las principales teorías y técnicas de Gestalt o psicología de la forma en que surgió a principios del siglo XX. Max Wertheimer fue también un autor importante que fundó la Gestalt. Explicó que no percibimos el mundo en partes separadas o diferentes, sino que como que se organiza todo. Nuestra mente utiliza los principios como la proximidad y la semejanza para darle sentido a lo que vemos. Planteó que el verdadero aprendizaje no es memorizar, sino comprender de manera global. En conclusión, se centraba como en la percepción y en la forma en la que entendemos la realidad. Él llegó a esto mientras observaba a dos luces que se encendían y se apagaban una después de la otra, dando la sensación de que era una sola y se movía, pero en realidad era una ilusión creada por el cerebro. Concluyó que la mente no percibe elementos aislados, sino que las organiza con la información. Así dio origen a la teoría de Gestalt. Otro cofundador de la Gestalt es Kohler, quien se centra en la percepción y la resolución de problemas. Rechaza la idea de que aprendemos solo por repetición o ensayo y error y propone el concepto del insight o discernimiento, y es cuando el sujeto comprende de repente la estructura de un problema y ve la solución como un todo. En cuanto a la técnica, es experimental y consistía en enfrentar al sujeto a un problema donde las herramientas estaban a la vista, pero no conectadas, buscando así que el individuo cambie su perspectiva sobre una situación y al cambiar cómo se ven los elementos, cambia la capacidad de resolver el conflicto. En cambio, Kafka explica la mente desde la organización de la percepción y la experiencia, apoyándose en métodos experimentales y el concepto de instinct, situaciones que permiten observar cómo surge la comprensión. Por otro lado está el psicólogo Kurt Lewin, que es considerado uno de los padres de la psicología social moderna. Sus teorías y técnicas se centran en comprender el comportamiento humano dentro de su contexto social. Es famoso por su teoría del campo, que postula que el comportamiento humano depende de la interacción entre el individuo y su entorno. Tiene varios pasos para realizarlos, que es con el tema de la conducta, que es donde depende de la persona y el ambiente, y hace una fórmula de eres tú más el que lo rodea. Hace unos grupos en donde dice que el grupo influye en cómo piensas y en cómo actúas. Y para eso da 3 pasos, que es descongelar, que es como dejar lo viejo, cambiar, aprender algo nuevo, y recongelar, que es mantener lo que se hizo para el cambio. Adicional, tiene técnicas de investigación y acción aprendiendo a hacer. Entonces prueba, ve resultados, mejora, analiza, hace un análisis, ve si falta algo o tiene alguna dificultad y apoya para ver qué hace que lo ayuden a formar ese tema de la investigación y que salga adelante. Por último, el trabajo en grupo, que es como la comunicación, el liderazgo y practicar cómo se relacionan. Finalmente tenemos a Peirce, quien fue médico y psicoanalista, lo que generó una fuerte influencia por las ideas freuderianas. Sin embargo, luego adopta una postura crítica. Su contacto con la psicología de la Gestalt le permitió incorporar el principio de totalidad, entendiendo al ser humano como un organismo integrado que no puede ser fragmentado. Sus experiencias personales, incluyendo la migración y el contexto sociopolítico de su época, fortalecieron su visión existencial y humanista. A partir de estas influencias, Peirce desarrolla la terapia Gestalt, que propone una terapia activa y experiencial, en la que el individuo reconoce sus emociones, pensamientos y conductas en el presente, favoreciendo procesos de autorregulación. Continuamos con la definición del objeto de estudio del psicoanálisis y su aporte al estudio de la mente. El psicoanálisis desarrollado o fundado por Sigmund Freud tiene como objeto de estudio principal el inconsciente, entendido como el conjunto de pensamientos, deseos, emociones y recuerdos que no se encuentran en el nivel de la conciencia, pero que influyen de manera significativa en el comportamiento, la toma de decisiones y la vida emocional de los individuos. El psicoanálisis se orienta a comprender la forma en que estos contenidos inconscientes se manifiestan a través de diversas expresiones, como ejemplo los sueños, los lapsus, que son los errores voluntarios al hablar, escribir o actuar, los síntomas y determinadas conductas, especialmente aquellas asociadas a conflictos psíquicos o malestares emocionales. Sus aportes al estudio de la mente y psicoanálisis han contribuido de manera significativa al desarrollo psicosocial así.
introducir la noción de que una parte considerable de la actividad mental es de carácter inconsciente, explicar la influencia de las experiencias tempranas, particularmente de la infancia, en la configuración de la personalidad adulta, proponer un modelo estructural de la mente compuesto por el ello, el yo y el superyo. Desarrollar métodos terapéuticos como la asociación libre y la interpretación de los sueños orientados al acceder al contenido inconsciente. El psicoanálisis también permitió ampliar la comprensión de la mente humana al evidenciar que su funcionamiento no se limita a los procesos conscientes, sino que influye una dimensión profunda que incide de manera determinante en la conducta y las emociones. Hablaremos de la definición del objeto de estudio de la Gestalt y su aporte al estudio de la mente. La Gestalt revoluciona la psicología al explicar que percibimos patrones organizados automáticamente, la mente busca sentido, orden y estructura. Introdujo principios fundamentales como proximidad, que quiere decir agrupamos lo cercano, similitud, agrupamos lo parecido, cierre, completamos lo incompleto, figura o fondo, distinguimos el objeto y el contexto. A diferencia de otras corrientes, estudia la mente como un sistema integrado y no la reduce la experiencia a partes pequeñas. La Gestalt también aportó investigaciones basadas en experimentos controlados y estudios científicos de la percepción y la cognición. La Gestalt demostró que la mente es activa, no pasiva, organiza la realidad constantemente. La percepción influye en el pensamiento y la conducta del ser humano. La Gestalt tiene como objeto de estudio la organización de la percepción y la experiencia mental y su principal aporte fue demostrar que la mente humana estructura la realidad en totalidades significativas, cambiando la forma de entender cómo percibimos, aprendemos y pensamos. Para hacer una comparación entre el psicoanálisis y la Gestalt, dos de las escuelas más influyentes de la psicología, es importante empezar con sus enfoques. Por un lado, el psicoanálisis se centra en el inconsciente, busca los conflictos del pasado y cómo estos influyen en el comportamiento actual del individuo. Su objetivo es hacer consciente lo inconsciente, mientras que para la Gestalt el enfoque va más orientado a la percepción del aquí y el ahora. Busca cómo el sujeto organiza su experiencia actual con su responsabilidad en el presente. Su objetivo principal es darse cuenta de las cosas, su realidad y toda la integración de su ser. Las metas del psicoanálisis es resolver los conflictos inconscientes, reestructurar la personalidad y aliviar los síntomas a través de la comprensión, mientras que para la Gestalt la meta es la maduración, la autorregulación del organismo, la capacidad de asumir la responsabilidad personal, pero con un consciente más presente. Para cerrar este podcast, es importante entender el psicoanálisis y la Gestalt como el choque de dos fuerzas que definieron la psicología del siglo XX, siendo la lucha del entendimiento del mundo interno del psicoanálisis contra la forma en que procesamos el mundo externo de la Gestalt. El psicoanálisis le dio la profundidad a la psicología, mientras que la Gestalt nos dio la estructura. En el psicoanálisis nos permite desmenuzar todos los elementos ocultos de la historia del ser humano y la Gestalt nos ayuda a ver cómo esos elementos forman una totalidad en nuestro presente. Sin el psicoanálisis, la psicología sería superficial y solo estudiaríamos la conciencia. Sin la Gestalt, la psicología sería incapaz de explicar cómo entendemos y resolvemos el mundo que nos rodea.